todo caso. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes a todos. El día de hoy, chicos, tenemos un tema sumamente interesante, ¿no? Bienvenidos a su curso de auxiliar de educación inicial y tenemos nuestro tercer tema. El día de hoy tenemos el tema de la gestión de las emociones en los niños del nivel inicial. Y nosotros sabemos que como auxiliares de educación inicial, pues evidentemente tenemos que estar debidamente preparados, conscientes, tener ciertas características especiales para poder enseñar y guiar a nuestros niños pequeños, ¿verdad? Entonces, nos vamos a hacer una pequeña preguntita, chicos, antes de ir al tema principal. Y vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué ideas se te vienen a la mente cuando nosotros escuchamos hablar sobre la regulación emocional? A ver, chicos, participemos en el chat. ¿Qué ideas se nos viene a la mente cuando nosotros escuchamos hablar de la regulación emocional? ¿A qué le llamamos regulación emocional? ¿Por qué tendrá tanta importancia esa palabrita? Pues evidentemente, chicos, nosotros tenemos que considerar que nuestros niños pequeños están en este proceso de conocer sus emociones, de poder reconocerlas y aprender a regularlas, ¿verdad? Por ejemplo, uno siendo adulto todavía tiene problemas para poder regular o controlar sus emociones, ¿verdad? ¿A quién no le ha pasado que de repente por ahí nos ha fallado nuestras emociones han fallado y han explotado de manera inadecuada? A ver, chicas, chicos, a ver, ¿a quién no le ha ocurrido? A todos, creo, ¿verdad? Entonces, evidentemente, cuando nosotros después nos damos cuenta, ay, no, Dios mío, no pude haber hecho esto, entonces luego podemos recapacitar, ¿verdad?, sobre las acciones que hemos realizado. Sin embargo, nuestros niños pequeños todavía están en este proceso de conocimiento, en este proceso de regular sus propias emociones para que ellos, pues, evidentemente, puedan aprender poco a poco de estas emociones, ¿sí? Entonces, me gustaría hablar con ustedes de algo introductorio para poder continuar con el tema que estamos brindando. Nosotros tenemos que saber que la regulación de emociones es la capacidad, chicos, para reconocer, expresar y comunicar las emociones, así como también para poder moderar y manejar las reacciones que tenemos ante situaciones intensas, sean estas situaciones positivas o negativas, ¿verdad? Entonces, chicos, nosotros tenemos que tomar en cuenta que esta regulación de emociones nos permite a nosotros tener esta capacidad de aceptar las emociones que tenemos y esto evidentemente nos trae el proceso de la madurez, ¿verdad? Entonces, para poder seguir hablando de este tema, chicos, vamos a cambiar nuestro PPT para poder ir captando la idea sobre este tema tan interesante. Muy bien, chicos. Entonces, para poder desarrollar este tema tenemos que preguntarnos algo importante. Chicos, ¿qué son las emociones? ¿Qué serán las emociones para nosotros? Pues evidentemente tenemos que considerar algo importante, ¿no? Dentro de lo que corresponde al concepto de las emociones, nosotros tenemos que considerar que no existen emociones malas o buenas, ¿verdad? No existen emociones malas o buenas. Todas las emociones cumplen una función especial, ¿no? Una función social especial, una función motivacional. Un minutito, chicos.
Chicos, ¿me logran escuchar? Buenas. Sí, chicos, me van a disculpar, tuve un pequeño inconveniente con la señal. Ahora sí, chicos. Entonces, evidentemente nosotros nos vamos a hacer una pequeña, preguntita, ¿no? Por ejemplo, tenemos que saber qué son las emociones, chicos. ¿A qué respecta saber sobre lo que son las emociones? Como habíamos estado hablando, evidentemente no existen emociones malas o buenas. Todas nuestras emociones cumplen una función específica, ¿no? Sea en el aspecto social, en el aspecto motivacional, y evidentemente estas emociones nos proporcionan mensajes para tomar decisiones sobre las mismas situaciones que vivimos. Por eso tenemos que tomar en cuenta que es muy fundamental conocer nuestras emociones, aceptarlas y aprender a regularlas. Por eso les hacía la preguntita sobre lo que les comenté, ¿no? ¿Qué idea se les viene a la cabeza o a la mente cuando escuchamos hablar de regulación emocional? Por eso les preguntaba, para que ustedes más o menos puedan comprender a qué le llamamos regular emociones. Ahora, evidentemente uno adulto puede escuchar, puede sentir qué es lo que pasa, identificar la emoción que tiene, ¿verdad? Pero un niño pequeño, ¿será de que puede identificar qué tipo de emoción tiene? ¿Será que él sabe qué significa la tristeza, la felicidad? ¿El niño sabrá, chicos? A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Será que el niño sabe lo que puede estar sintiendo en ese momento? No, ¿verdad? Nosotros tenemos que tomar en cuenta que el niño no sabe, todavía no lo puede identificar, ¿verdad? Muy bien, Laura, Angélica, muy bien, Brisa, muy bien. Claro que sí, en la etapa de crecimiento va a ir conociendo sobre estas emociones. Entonces, nosotros tendríamos que eh, hacerle comprender a nuestro niño pequeño qué significan las emociones y por qué razón controla todos nuestros movimientos y nuestro cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno se siente cansado, se siente triste, ¿el cuerpo cómo se siente, chicos? ¿Cómo se siente el cuerpo? Como que no quieres hacer nada, ¿verdad? Como que no tienes ganas, agotado, cansado, peor todavía cuando uno tiene un desgaste mental, ¿verdad? Muy bien, claro que sí, te sientes sin ánimos. Entonces a veces los niños no comprenden estas situaciones porque ellos no conocen y todavía no pueden identificar estas emociones. Y es aquí donde a veces los papitos, ¿no? Y algunas maestras o auxiliares no saben cómo controlar o regular las emociones de nuestros niños. Recordemos algo importante. El cuerpo humano está muy ligado a las acciones físicas, a las actividades motrices que realizamos. Ustedes se han dado cuenta que cuando a veces uno dice, ay, me siento estresado, yo necesito ir a caminar. O algunos dicen, uy, no, yo necesito tomar aire. Otros dicen, ay, no, a mí se me pasa todo el estrés bailando. ¿Verdad que todos tenemos diferentes maneras de regular nuestras emociones, verdad? Desde ella, empezando desde el estrés, pues, empezando desde la tristeza, desde la felicidad y un montón de emociones que de repente conocemos. Entonces, cada uno va a buscar en el proceso, ¿sí? Va a buscar en el proceso una forma de regular ese tipo de emociones que va sintiendo, ¿sí? Nosotros tenemos que tomar en cuenta otro concepto importante, que una emoción podría definirse como una experiencia afectiva en cierta medida agradable o desagradable. Asimismo, tenemos que considerar que las emociones juegan un papel importante en la toma de decisiones. Ustedes se han dado cuenta que hay personas que dicen, ay, wow, yo tomé esa decisión porque estaba con la cabeza caliente o porque, ay, estaba enojado y no supe qué hacer, o estaba enojada y yo lo decidí así en ese momento. Decidí mal. ¿Han escuchado esa palabrita, chicos? Sí, ¿verdad? Lo han escuchado. Entonces tenemos que considerar algo importante. Cuando nosotros sabemos que nuestras emociones pueden jugar un papel importante en las decisiones de nuestra vida,
pues tenemos que tomar en cuenta que estas emociones también van a jugar un papel importante en el desarrollo del niño, ¿sí? Tenemos que reconocer que es muy importante saber que existen diversas emociones y que tienen la finalidad de adaptación al entorno y reacción frente a una situación determinada. A las emociones que nosotros llamamos negativas, como el miedo, la cólera, la tristeza, son emociones que sí son necesarias también, porque nos preparan también para cuidarnos, porque nos mantienen dentro de todo alertas ante alguna situación. Ahora, las emociones llamadas positivas también tenemos que considerar que son como el afecto, la alegría, y estas emociones generan satisfacción y se orientan a nuestro bienestar. Entonces, evidentemente sabemos de antemano que las emociones son importantes en el desarrollo del niño y por ende del ser humano, ¿verdad? Entonces, para poder dar una idea más específica de lo que son las emociones, tenemos que considerar algo importante. Todos tenemos diferentes formas de canalizar, de poder demostrar nuestras emociones. Y esto implica desde el punto de conocernos a nosotros mismos. Si un niño aprende a conocerse poco a poco, evidentemente va a tener más control de las decisiones que tome, ¿verdad? Es lo mismo que pasa con un adulto. Es por ello que es muy importante que los niños conozcan y sepan identificar cada emoción o qué tipo de emoción tengo, ¿sí? Entonces, una vez visto esta parte, chicos, vamos a continuar con nuestro siguiente PDF para poder ir explicando poco a poco sobre el desarrollo emocional, ¿verdad? Ustedes me dirán, Miss, ¿a qué se refiere el desarrollo emocional en la educación inicial? Ahora sí, dentro de la educación inicial, chicos, nosotros tenemos que considerar que para gestionar estas emociones con nuestros niños tenemos que conocer ciertos puntos importantes, ¿no? Las emociones dependen de cada persona, de sus vivencias. Es por eso que es muy importante aprender a reconocerlas y a gestionarlas desde pequeños. Entonces, trabajar la educación emocional desde la etapa de la educación infantil favorece el desarrollo de los niños, mejorando su forma de relacionarse con los demás, así como el bienestar personal, y creando unas bases necesarias que puedan utilizar a lo largo de los años. Entonces, en pocas palabras, nosotros tenemos que tomar en cuenta algo muy importante. Dentro de la educación, nosotros tenemos que evidentemente guiar y orientar a nuestros niños, empezando desde una base en la educación emocional. Ustedes me dirán, Miss, pero esto, ¿por qué es importante? Evidentemente es importante porque los niños necesitan sentirse valorados, observados, guiados, y es normal que los niños pasen este proceso en el cual para ellos es muy difícil identificar lo que les pasa, porque ellos no pueden hablarlo a veces. Por ejemplo, cuando un niño está triste, a veces el niño no sabe ni siquiera lo que significa la tristeza, pero su cuerpo por inercia demuestra cómo se da esa tristeza y es muy perceptivo ante el ojo del adulto, ¿verdad? Un adulto como ya sabe y ya tiene la capacidad de observación, se da cuenta de lo que está pasando con un niño, ¿cierto? Entonces, para esto, nosotros tenemos que tomar en cuenta que en esta etapa las emociones pueden ser trabajadas con diferentes formas, con diferentes técnicas que nos van a permitir a nosotros, evidentemente, hacer que nuestros niños cada día tengan una validación de sus emociones más efectiva, ¿sí? Entonces, nosotros podemos tomarlo en cuenta de lo siguiente. Cuando el niño ya puede o ya reconoce qué significa cada emoción, nosotros podemos hacer que el niño valide sus emociones verbalizando sus sentimientos, haciendo que nuestros niños conversen. Hay muchos niños en la educación inicial que son muy conversadores, ¿verdad, chicos? Y a veces ellos solitos se te acercan y te dicen, Miss, le cuento que yo en mi casa estuve llorando porque mi mamá, porque mi papá, porque mi hermano, porque mi perrito, mi gatito. ¿Y ustedes creen que ese proceso de desarrollo es adecuado para un niño?
Es adecuado, chicos, y definitivamente importante, porque uno, el niño se expresa, está expresándote lo que está pasando y de paso tú también estás identificando qué es lo que le pasa. Dos, el niño está buscando una persona para que sea ayudado, para que sea apoyado, porque inconscientemente el niño está buscando una solución, está pidiendo ayuda. Y tres, tienes que considerar algo importante, que eres tú la persona elegida para poder guiarlo y ayudarlo, porque está recurriendo a ti por una sencilla razón. Está recurriendo a ti porque sabe que tú lo puedes ayudar, que tú lo puedes guiar, que tú lo puedes cuidar o que tú lo puedes comprender, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que aprender a ver las perspectivas de los niños desde ese punto de partida. Entonces, la identificación propia y ajena, descubriendo formas de reconocer los distintos tipos de emociones en las personas, también es un punto importante. La relación entre las emociones y las situaciones son muy importantes trabajarlas, por ejemplo, mediante cuentos o actividades. Y esto nos permite a nosotros tener una perspectiva diferente, porque cuando nosotros realizamos con nuestros niños del nivel inicial talleres orientados, por ejemplo, a la lectura, talleres orientados o actividades orientados a los títeres. ¿Qué es lo que sucede, chicos? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder, chicos? Va a suceder lo siguiente, que evidentemente, pues el niño, ¿sí? Está aprendiendo a verbalizar, a identificar, a contar poco a poco lo que le pasa. Hay niños que, por ejemplo, no tienen la capacidad de expresar sus emociones y se sienten muy limitados, se sienten muy tristes. ¿Y qué sucede? Nosotros tenemos que hacer ciertas actividades para que podamos trabajar con ellos y así aplicar adecuadamente la educación emocional, ¿sí? Entonces, cuando nosotros les damos la posibilidad al niño de que pueda expresar de manera teatral o mediante títeres la actividad de enseñarle qué es lo que te pasó hoy, o por ejemplo, ¿no? Y nosotros agarramos un títere, le ponemos en la manito y hacemos que él nos cuente, ¿no? Un poco sobre él, ¿no? Y el niño, evidentemente, lo va a hacer de manera progresiva y poco a poco va a tener esa capacidad, ¿sí? Va a tener esa capacidad de ser más estable, de poder comunicar, de poder informar, ¿sí? Entonces, sí, se identifican con algún personaje del cuento. También otro tipo de actividad importante para gestionar las emociones es que nosotros le digamos, ¿cuál es tu personaje favorito? Y el niño nos va a decir, por ejemplo, Spider-Man. Y nosotros le preguntaremos, ¿y por qué es importante para ti? ¿Por qué te gusta tanto? Y ahí es donde el niño comienza a generar su pensamiento crítico y comienza a pensar y a decir, wow, ¿y por qué me gusta, no? Entonces el niño va a empezar a hablar, va a empezar a decir, ¿no? Me gusta por tal motivo, me parece importante por esto, por aquello. Entonces el niño comienza a expresarse poco a poco y según a lo que el niño entiende, o según lo que el niño expresa, nosotros vamos conociéndolo, ¿sí? Entonces tenemos que tomar en cuenta algo importante. El conocimiento e identificación de las emociones es importante para el desarrollo del autoconcepto y de la autoestima. Entonces, otro de los beneficios también sería es que el poder desarrollar el aspecto emocional en la educación inicial hay una mejora de la autonomía del niño, la independencia. También tenemos la capacidad de aumentar la responsabilidad en el niño, porque el niño va a ir conociéndose a sí mismo y va a ir teniendo esta responsabilidad emocional que es sumamente importante para él. Luego de ello, nosotros tenemos que tomar en cuenta que va a establecer y gestionar las relaciones sociales de manera adecuada. Cuando nosotros hacemos que el niño comience a conocer y a respetar sus propias emociones, también va a respetar las emociones de los demás, va a respetar las emociones de su entorno. Entonces nosotros vamos a poder reforzar la habilidad de que sea empático, de que pueda resolver conflictos de manera adecuada y que sepa llegar a acuerdos. Entonces, por ello es que hablamos que las emociones dentro de la educación inicial o dentro de la primera infancia son sumamente importantes. Y son importantes porque evidentemente vamos a necesitar nosotros, ¿sí? Que los niños comiencen a conocer
esta etapa tan importante o esta fase tan importante que es relacionada a las emociones, ¿sí? Así que vamos a seguir con el siguiente punto, chicos, para poder eh, hablar un poco sobre esta parte, pero primero que todo tenemos que reconocer algo importante. ¿Será importante la gestión de las emociones para el aprendizaje, chicos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será importante? Aquí primero vamos a hablar de algunas técnicas importantes para poder gestionar las emociones en la etapa infantil dentro del aula y también en casa. Pero luego nosotros vamos a ver un pequeño videíto el cual nos va a explicar o vamos a poder escuchar atentamente para saber si realmente las emociones tendrán que ver con el aprendizaje, ¿sí? Nosotros tenemos que comprender algo importante. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos niños que están inmersos, ¿no?, en situaciones difíciles y a veces tienden a expresarse dentro del aula, porque normalmente sucede eso, lo expresan con otros compañeros, lo expresan con sus pares. Y esto sucede por algo muy importante, ¿sí? A ver, por favor, chicos, su audio. Apaguemos el audio, por favor. Ya, ahora sí. Entonces, evidentemente esto sucede, chicos, por algo importante, ¿sí? Los niños necesitan sentirse identificados y usualmente, ¿sí?, cuando ellos tienen sus compañeros, ¿qué es lo que sucede? Que ellos hablan. Cuando tienen 4 o 5 años, los niños cuentan sus cosas, hablan entre ellos. Ustedes quizás de repente no me van a dejar mentir, que hay niños que comienzan a contar libremente lo que pasó con su papá, con su mamá, que sí, que mi mamá me pegó, mi papá no, mi papá se fue, mi mamá vino, mi mamá nos dejó. Y hay niños que lo cuentan con una seriedad que parece increíble, ¿verdad? ¿Y esto a qué se debe, chicos? ¿A qué se debe esto? A ver, quisiera saber, ¿a qué se debe? Se debe que los niños de por sí necesitan ser escuchados, necesitan sentirse escuchados, pero no solamente escuchados, ellos necesitan saber que después de hablar tienen que aprender a regular esta emoción y a dejarla libre o a liberar esta emoción. Entonces, tenemos que considerar que para que nosotros podamos ayudar a encaminar a nuestros niños a que puedan sentirse liberados de esta emoción, ¿sí?, tenemos que tomar en cuenta algo importante, que hay ciertas técnicas de gestión de emociones que vamos a tener que aplicar, ¿no?, para que nuestros niños evidentemente sepan canalizar poco a poco sus emociones. Recordemos que cuando nosotros estamos dentro del aula, vamos a tener quizás niños que van a estar muy estresados, que de repente van a estar peleando con otros compañeritos, recordando desde el punto que los niños vienen de un hogar diferente cada uno. Cada uno viene de un mundo diferente, cada uno tiene diferentes problemáticas, cada uno tiene perspectivas diferentes. Y recordando ese punto importante, es que nosotros tenemos que saber que podemos aplicar ciertas técnicas y hacerles comprender que dentro del aula podemos establecer ciertas normas, no de conductas, chicos, sino ciertas normas para el manejo de sus sentimientos, para el manejo de sus emociones. Y podemos aplicar una serie de técnicas y de estrategias que nos van a ayudar para el desarrollo de las actividades y para poder comprender a cada uno de nuestros niños, no solamente mediante la observación, sino que también tomando una acción adecuada para ayudarlos a gestionar estas emociones, ¿sí? Ahora, hablamos de la técnica del globo. Sabemos muy bien que la gran mayoría de los niños en los procesos de la primera infancia tienen el sentimiento del enfado o de la frustración y es muy común, por así decirlo. Y esto suele pasar porque como son pequeñitos, ellos sienten que les falta comprensión. Entonces, en su desesperación, que no pueden ser comprendidos, que no pueden ser entendidos y que ellos no saben cómo expresarse, ellos sienten mucha frustración, sienten mucho enojo. Y este enojo y esta frustración evidentemente se desarrolla mediante el llanto también, mediante en algunos aspectos agresividad,
mediante silencio, mediante exclusión, porque a veces algunos excluyen, quieren estar solos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que el globo es una técnica que podemos usar, ¿sí? Dependiendo de la característica y de la edad del niño, y consiste en poder hincharse y después soltar el aire poco a poco para relajarse. Esto quiere decir que yo voy a utilizar un globo o imaginar que tiene uno, ¿sí? Y hacer que el niño primero infle el globo, ¿no? Infle el globo o en todo caso que imagine que contiene el aire en sus cachetitos y luego soltar poco a poco el aire. En pocas palabras, nosotros le llamamos como inhalar y exhalar, ¿verdad? Pero ellos no saben el significado de inhalar y exhalar. Entonces nosotros tenemos que buscar una forma, una medida en la cual ayudemos a desarrollar este tipo de técnica, ¿sí? Y esta técnica es una de las más usadas, por si acaso, ¿no? Dos, también tenemos la técnica orientada que es conocida como la del semáforo, que mediante la simbología de un semáforo vamos a enseñar los 3 pasos a seguir ante una situación de enfado. Primero les enseñamos a nuestros niños, chicos, ¿qué pasaría si yo me siento enojado el día de hoy? ¿Qué tipo de técnicas, qué tipo de pasos voy a realizar? Entonces les enseñamos mediante la simbología de colores, ¿sí? ¿Cómo voy yo a actuar ante una situación en la cual yo me sienta enojado? ¿Verdad? Y eso es para niñitos un poquito más grandes, por ejemplo, ¿no? En donde yo voy a ir enseñándoles y haciéndoles reflexionar, ¿sí? Mediante cada paso, ¿no? ¿Cómo les voy a ayudar a que ellos puedan solucionar esta fase de enfado? Y así vamos a tener un tipo de técnica que nos permita a nosotros tener esta facilidad de poder controlar alguna situación que de repente tengamos en el aula. Otra técnica adicional también es la técnica de la zona de calma. ¿Qué es lo que nos dice esta técnica de la zona de calma? Nosotros tenemos que tener en el aula, chicos, un espacio que esté debidamente diseñado para el alumnado o para el estudiante, en el cual podemos tener material especial para cada uno de ellos para que les ayude a tranquilizarse en momentos de enfado. Por ejemplo, existen las pelotitas antiestrés, ¿verdad, chicos? También existen las plastilinas, ¿no? Los Play-Dohs, también existen las botellas de calma. También nosotros podemos tener de repente los peluches o los títeres. Y esto nos permite a nosotros tomar en cuenta algo importante, que cuando un niño está en una situación de enojo, de tristeza o de algún tipo de emoción que de repente necesitamos que sea controlada o regulada, podemos ayudarlo y decirle, ¿no? Llevarlo a esta zonita de calma en el aula y hacer que primero pueda canalizar la emoción que está sintiendo en ese momento, hacer que pueda distraerse, expresarse poco a poco y luego comenzar a hablarles y decirles cómo se sienten, por qué se sienten así y una serie de mensajes que de repente nosotros podemos ir dándole a cada uno de ellos. La siguiente técnica, chicos, y creo que es la más importante, es la música. Digan ustedes, ¿a qué niño no le gusta bailar? ¿A qué niño no le gusta cantar? ¿A qué niño no le gusta expresarse mediante ciertas formas o ciertas actividades? A casi todos, ¿verdad? Por no decir a todos. Bueno, yo diría a todos. Entonces, la música nos permite, evidentemente, dar ese espacio de tranquilidad para que el niño pueda expresarse, pueda canalizar estas emociones, ¿sí? Y esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque cuando nosotros vemos que nuestros niños están medio estresados, medio así, comenzamos a poner o cantamos alguna canción y hacemos que nuestros niños comiencen a saltar. Chicos, vamos a saltar, les decimos. Vamos, nosotros podemos. Vamos a estirarnos, vamos a ir estirando nuestras manos, o podemos de repente poner una canción y jugar al juego de congelados, ¿no? En donde están bailando, saltando y de pronto congelados y los niños se paran. Y es una forma de poder distraerlos para que ellos también puedan tener esta capacidad de relajo.
¿sí? Que es muy importante y necesaria cuando están en esta primera etapa, en esta primera fase de desarrollo en el periodo infantil. Otra técnica, chicos, que también es importante considerar son los cuentos. ¿Por qué hablamos de los cuentos? Había leído en el chat a una de nuestras participantes que hablaba específicamente, ¿sí? Sobre los cuentos. ¿Qué podemos decir al respecto? Nosotros tenemos que aprovechar los beneficios que nos traen los cuentos infantiles para poder conocer e identificar las emociones y las situaciones que los producen. Entonces, trabajando con cuentos mediante juegos y actividades, podemos ayudar a que los niños comprendan y conozcan las emociones y puedan aprender a regularlas. Y esto es una técnica que sí o sí no falla jamás. Siempre se utiliza para poder gestionar las emociones dentro del aula. Ahora, añadiendo todo esto, yo tengo que mencionar que la educación emocional ha cobrado gran importancia con el paso de los años, hasta el punto que actualmente se trabaja desde centros escolares, ¿no? Por ejemplo, en España, en diferentes lugares, se trabaja de manera obligatoria, sobre todo en Europa. Y esto se debe a que su desarrollo posee numerosos beneficios para los niños y favorece su crecimiento personal. Hoy en día en Europa es sumamente obligatorio llevar la educación emocional. ¿Y esto por qué es obligatorio? Porque estamos en una etapa, en una fase en el cual nuestra salud mental está en una alerta total, una alerta máxima, ¿verdad, chicos? Y todo parte desde la primera infancia. Ustedes saben que máximo hasta los 7, 8 años el niño comienza a forjar su carácter y su temperamento. Saben que esta primera etapa de la primera infancia es la más importante de todas las etapas en el desarrollo humano, porque es aquí, en esta primera infancia, donde nosotros hacemos que nuestros niños se forjen. O podemos hacer niños inseguros o podemos hacer niños seguros de sí mismos. O podemos hacer niños que a la larga se sientan derrotados ante una situación, o podemos hacer niños que definitivamente puedan superar los obstáculos. Y evidentemente, la formación y educación con amor es lo que da el resultado de un buen desarrollo al final de sus vidas. Sin embargo, en la antigüedad se creía que había que controlar mucho el temperamento de un niño porque no podía hacer esto, no podía hacer aquello. Nosotros tenemos que tenemos que comprender que los niños son niños y tenemos que darles esa facilidad, esa comodidad de que se sientan protegidos, supervisados, valorados. Si nosotros a los niños los tratamos con mucho desamor y no les damos ese afecto necesario, va a pasar lo siguiente, que muy internamente va a tener siempre una carencia y esta carencia va a traer malos resultados en muchos casos. Entonces tenemos que tomar en cuenta la importancia de poder sensibilizar también a los papitos respecto a las emociones y respecto a esta salud emocional que el niño debe de tener desde desde que llega a este mundo, ¿sí? Y el respeto que se merece. Así que chicos, terminando esta parte, vamos con el siguiente tema. Pero antes de llegar a este punto, vamos a ver un pequeño videíto que es muy importante que tomen atención, porque mediante este videíto vamos a sacar un poquito sobre el punto del rol del docente, del auxiliar, en la gestión de las emociones de nuestros niños. Pues nosotros tenemos que saber que como auxiliares de educación o docentes, somos la parte fundamental o la parte que le va a dar estabilidad a los estudiantes. Va a depender muchas veces de nosotros, como educadores, saber orientar y formar a cada uno de nuestros estudiantes de manera adecuada. Y esto es porque evidentemente los niños siempre van a necesitar de una persona ajena que pueda reconocer o pueda valorar o pueda también recibir ese apoyo extra o ese apoyo que necesita, ¿sí? Así que vamos a ver este pequeño videito, chicos,
para poder hablar de este punto y luego comprender por qué razón, evidentemente, las emociones están ligadas al proceso de aprendizaje, ¿sí? Aprender es un proceso que a nuestro cerebro se le da estupendamente, es lo que más le gusta al cerebro. Pero la neurociencia y todas las investigaciones recientes apuntan a que aprender y que todo el proceso cognitivo que sea con el aprendizaje es un binomio, donde la cognición y la emoción van juntas. Es una moneda de dos caras, no van separadas. Antes no. Cuando no se conocía bien el funcionamiento del cerebro, cuando la neurociencia no estaba tan avanzada, se pensaba que aprender era un fenómeno solamente cognitivo, que era responsabilidad de nuestro cerebro nuevo, de nuestra corteza cerebral. Hoy se sabe que no, que las emociones influyen en el que aprende y en el que enseña, ojo, también. Por lo tanto, las emociones son las guardianas del aprendizaje. ¿Por qué? Porque son las responsables de la memoria. Lo que está claro es que solo nos acordamos lo que hemos aprendido con emoción o lo que hemos vivido en nuestra vida con alguna emoción. El cerebro nuestro es selectivo. Las emociones son el pegamento de los recuerdos. Que luego esos recuerdos pueden ser más positivos o más negativos. Pero si alguna persona no te ha dejado huella en tu vida, no te acuerdas de ella. No nos acordamos de todos los profesores. Solo nos acordamos de algunos. De los que o nos han dejado huella o cicatriz. Los que nos han propiciado emociones que favorecen el aprendizaje o los que nos han provocado otras emociones que limitan el aprendizaje. Hay unas emociones que nos ayudan a aprender. La primera es la curiosidad, porque hace que el cerebro se expanda, preste atención, y la curiosidad tiene que luego ir acompañada del interés, que es ya la atención mantenida, ¿no? Pero la curiosidad, como que cuando algo nos llama la atención, cuando algo nos interesa, casi aprendemos solos, buscamos la información donde esté. La curiosidad, pero luego la confianza en uno mismo. Si uno confía en que tiene capacidad para aprender, va a aprender más. Se va a poner retos mucho más complejos, ¿no? Y a medida que va cumpliendo esos retos, su nivel de autoexigencia va a ser mayor. Pero también la confianza en los demás. Por eso el aprendizaje cooperativo es tan importante, porque sé que yo trabajo en un equipo donde todos los demás no son como yo, que a cada uno se le dan bien cosas diferentes, pero que entre todos, como dicen los japoneses, el equipo es más que la suma de sus miembros. El producto que sale de un equipo no es la suma de 1 más 1 más 1, no. Es más exponencialmente. Por lo tanto, la confianza en los demás hace que yo sepa que si me equivoco, meto la pata, digo una respuesta incorrecta, no se van a reír de mí. Crear entornos seguros de confianza en el aula se sabe que potencia el aprendizaje. Aparte de eso, se ha demostrado que la calma, la tranquilidad, también potencia el aprendizaje, porque permite centrar la atención. Es decir, no hay miedo, no hay nada que me perturbe, estoy centrada, tranquila, por lo tanto, aprendo mejor, presto más atención, retengo en mi memoria mejor, más cosas, ¿no? Evidentemente, todo eso ayuda, pero también hay emociones que dificultan el aprendizaje. La primera, el miedo. Porque el miedo bloquea el acceso a la memoria. Si un alumno ha estudiado mucho, yo qué sé, para un examen, como su nivel de ansiedad se dispare, es que se bloquea y se puede quedar en blanco. Y es un drama, ¿no? Porque, a ver, el que no ha estudiado, que haga un mal examen, no es tanto drama, porque si no ha estudiado, pues no tiene mucho en la memoria, pero habiendo estudiado que fracases es un problema. Entonces, el miedo, la ansiedad y el estrés. Tenemos aulas estresadas, profesores estresados, alumnos estresados, bajo rendimiento. Automáticamente bajo rendimiento. Los problemas de ansiedad y de estrés están disparando el fracaso escolar, porque entran en un bucle de no sé, no puedo, no valgo, ¿y para qué me voy a esforzar? Entonces, esto es imposible para mí. Pero en cuanto la persona ya entra en calma, porque no olvidemos que las emociones son como vasos comunicantes. Si aumenta la calma, disminuye el estrés. Si aumenta la confianza, disminuye el miedo. Entonces, tenemos que generar emociones que favorezcan el aprendizaje. Otra de las emociones que limita muchísimo el aprendizaje es el aburrimiento. Si yo desconecto, si lo que están contando por aquí me entra y por aquí me sale, el cerebro no se queda con nada, porque no presto atención. Pero si aumento la curiosidad, disminuye el aburrimiento. Esto es así. Y otra emoción que yo no es que diga que perjudique el aprendizaje, sino que lo bloquea directamente, es la envidia.
el aprendizaje competitivo, el estar pendiente de lo que hacen los demás, porque te estás comparando y eso te genera tal tensión que es imposible que te relajes y te centres en lo tuyo. Por lo tanto, lo importante es que el profesorado comprenda esta relación entre estados emocionales favorables al aprendizaje o estados emocionales desfavorables y sepa, y yo en los cursos que doy a profesores se lo enseño, sepan cómo cambiar un estado negativo por otro positivo. Entonces, generar entornos de aula emocionalmente saludables. ¿Para qué? Para que ellos se sientan mejor, para que den el resultado óptimo. Muy bien, chicos. ¿Qué nos ha indicado este video? Nos ha indicado algo importante. Hay un punto importante que nos ha dicho. A ver, chicos, quiero saber si han tomado atención. ¿Qué es lo que han podido rescatar de este pequeño videíto? A ver, vamos, chicos, vamos, a ver, participemos en el chat. ¿Qué es lo que hemos podido rescatar de este pequeño videíto? Muy interesante, ¿verdad? Y habla de las emociones, cómo afectan en el estudiante, ¿verdad? En los procesos en cómo estudiamos. Muy bien, Nancy, una de las cosas importantes es que la calma y la tranquilidad potencian el aprendizaje, ¿verdad? ¿Qué más nos han dicho este video? Que la envidia y la tensión también es un problema para el aprendizaje. Muy bien, Angélica, claro. ¿Qué más podemos decir? Que el miedo, el estrés, la ansiedad, ¿verdad? Afectan mucho las emociones y por ende afecta el rendimiento académico, ¿verdad? ¿Qué otra cosa importante ha dicho? Que es muy importante que los estudiantes y el docente también tengan esta estabilidad emocional, ¿verdad? Nosotros sabemos muy bien que nosotros como docentes auxiliares de aula transmitimos nuestras emociones, ¿verdad? Transmitimos esta motivación, esta inspiración que nuestros niños necesitan de una persona que los guíe y que los orienta, ¿verdad? Es por ello que nosotros tenemos que tomar de punto de partida que yo como docente, como auxiliar, que me voy a encargar de un grupo de niños, tengo que estar bien, tengo que sentirme bien, tengo que tratar de estar motivada, de inspirar a mis niños a que sean mucho mejor que ayer. Y esto parte desde darle un espacio de calma y de tranquilidad que evidentemente permite que el estudiante, ¿sí? Pueda cambiar esta emoción negativa por una emoción positiva. Ustedes me dirán, Miss, ¿y cómo puedo cambiar eso? Pues con algo bien sencillo, chicos. Nosotros podemos cambiar una emoción negativa por una emoción positiva, dándole la capacidad a nuestros niños de que poco a poco sientan valor por ellos mismos y por cada acción que ellos realizan. Y esta valoración es un trabajo progresivo. ¿Qué cosa quiere decir progresivo? Que yo de noche a la mañana no le voy a cambiar ese kick a mi niño que está con esas emociones negativas, ¿verdad? Lo voy a hacer de forma progresiva. ¿Mediante qué? Mediante orientación, mediante trabajos motivacionales, mediante actividades que sean motivadoras, mediante actividades que hagan que mi niño sea partícipe de la actividad. No que sea espectador, sino que sea partícipe. Y esto es algo que sí o sí nosotros debemos trabajar en cada una de nuestras escuelas. Como ustedes escucharán a la doctora que estaba en el video, ¿sí? Ella habla que en las escuelas hoy en día se trabaja en función a la educación emocional prácticamente, considerando abordar de manera oportuna cada caso detectado que podamos tener de alguna problemática emocional en alguno de nuestros niños o adolescentes. Entonces es por ello que nosotros tenemos que considerar algo importante, que el rol del docente, del auxiliar en la gestión de las emociones es muy importante, porque tú como docente, como auxiliar, ¿tu objetivo qué es? Es dar una educación óptima para poder orientar y formar estudiantes emocionalmente competentes, capaces de reconocer y manejar sus propias emociones. Por ende, el docente o auxiliar de educación
tiene que estar emocionalmente instruido, ya que él es el encargado de preparar e instruir al estudiante en las diversas competencias y hacer que conozcan sus propias emociones. Por eso, chicos, es importante que los niños desarrollen su autocontrol y la capacidad de transmitir de forma adecuada sus sentimientos hacia los demás. Entonces, en el video que hemos visto, chicos, hemos visto un aspecto, una parte importante, ¿sí? Una parte importante que creo que nosotros hemos dejado un poquito de lado, ¿no? Hablamos de la neurociencia, hablamos evidentemente de la forma en cómo aprendemos, ¿no? Del cerebro del niño, ¿verdad? De este proceso cognitivo que se da con el aprendizaje, en donde la cognición y la emoción trabajan juntas, ¿verdad? No van a ir separadas. Quiere decir que cuando de repente el cerebro, ¿no? Trabaja de manera estable con las emociones estables que tiene el niño, pues vamos a tener buenos resultados. Nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Que las emociones influyen en el aprendizaje, ¿no? Entonces, para nosotros comprender esto, ¿sí? Tendríamos que considerar que la memoria y la atención son los puntos y los ejes principales para desarrollar el aprendizaje. ¿Y cómo aprendes tú, chicos? ¿Cómo aprendemos? Por ejemplo, todos sabemos que nos acordamos y retenemos la información de un aprendizaje que ha sido aprendido de una manera emocional, de una forma diferente, ¿verdad? Considerando desde un punto de partida principal, que cuando yo te enseño algo con mucha motivación, de forma muy divertida, inspiradora, tú no te vas a olvidar, ¿verdad? ¿O te vas a olvidar? A ver, díganme. ¿Nos olvidaremos? No, ¿verdad? Porque ha sido una experiencia única. Entonces, la forma de que suceda esto es que el estudiante se vuelva partícipe de cada una de nuestras actividades para poder lograr un aprendizaje específico y esperado. Por lo tanto, nosotros tendríamos que considerar, ¿sí? Algo que sí o sí no podemos dejar de lado. Y es que nosotros tenemos que aprender a confiar en nuestros estudiantes, a darle la capacidad de que el niño pueda desarrollar una actividad. Si nosotros le decimos, no, solamente hasta ahí porque de ahí yo te ayudo, no te preocupes, ya lo estamos, por así decirlo, eh, dejando de lado al estudiante. Estamos metiendo un sentimiento negativo, porque lo primero que va a pensar el estudiante es, yo no puedo aprender porque la misma he dicho que hasta ahí no más puedo hacer porque no puedo hacer más. Entonces nosotros tenemos que considerar en un aprendizaje activo, en donde sí o sí podamos lograr que estas funciones se complementen entre sí, las emociones y el aspecto cognitivo. Ya sabemos que van a trabajar de la mano, que no van a trabajar de forma separada. Antes de conocer un poco sobre la neurociencia, no se mezclaban el aspecto emocional. Es más, ni se hablaba del aspecto emocional. Era un aspecto muy limitante, que no se tocaba para nada, ¿verdad? En cambio ahora, con la neurociencia, ciertos estudios que se han hecho de forma científica y avalados oportunamente, se ha podido comprender que la cognición o el desarrollo cognitivo va muy de la mano con el desarrollo emocional y en todos los niveles educativos, sea inicial, primaria, secundaria, universidad, superior, en todos los niveles. Porque el ser humano de por sí es emocional, chicos. Nosotros de por sí somos emocionales. Trabajamos en función de cómo nos sentimos, de lo que nos pasa, pero sin embargo tenemos que tener esta capacidad de poder regular y canalizar estas emociones, ¿sí? Ahora, por tanto, chicos, un profesor o un auxiliar debe estar preparado para asumir los retos y necesariamente tiene que estar emocionalmente competente. Solo así será capaz de adquirir nuevos conocimientos y utilizar nuevas herramientas metodológicas que le ayudarán a cumplir con su labor, teniendo una buena estructura de valores y debe de tener cierto dominio de sus emociones. Entonces, chicos, les pregunto lo siguiente. ¿Será que evidentemente, si yo, por ejemplo, llego a mi aula inestable de manera emocional, ¿será que
Una buena clase, chicos. ¿Será que lo puedo hacer? Muy bien, Janet, claro que no, ¿verdad? Muy bien, Angélica Milagros, no, no puedo hacerlo. Entonces, para esto yo también tengo que ser consciente y aprender a conocerme yo misma, ¿verdad? Y el conocerme yo misma me va a dar la capacidad de dominar mis emociones, ¿verdad, chicos? Entonces, ¿en qué quedamos, chicos? ¿Cómo el auxiliar debe aprender a manejar esta gestión de emociones? ¿Partiendo desde quién? ¿Solamente desde el estudiante? No, ¿verdad? Partiendo desde uno mismo, porque depende de nosotros es cómo vamos a manejar a nuestro grupo de estudiantes. Y es como dicen, ¿no? Si no te quieres a ti mismo, no quieres a nadie, ¿verdad? Y es por ello que nosotros tenemos que tomar en cuenta la empatía también. Por ejemplo, vamos a comentar algo, un caso que ha ocurrido el día de ayer, antes de ayer creo, o ayer, un caso muy triste. No sé quiénes de ustedes de repente han compartido, han visto una noticia sobre una neuróloga, una doctora neuróloga de un hospital muy conocido aquí, ¿no? En Lima, que ha tomado una decisión fatal, ¿no? De suicidarse, ¿no? Es una lástima, ¿verdad, chicos? ¿Y qué es lo que ha pasado con esa señorita? Bueno, en síntesis, directas, ¿no? Y en una investigación definitivamente de una forma veraz, se dice que la señorita, pues, es una doctora residente de neurología, que habría tomado la decisión porque estaba envuelta en mucha presión, en mucho estrés. Entonces podemos decir que esta doctora podía ejercer su función, podía ejercer, no podía ejercer su función. Ella ya estaba envuelta en una situación psicológica muy delicada. Tenía mucha presión, supuestamente, del entorno de sus mismos compañeros. ¿Hubo empatía, chicos, por parte de sus compañeros? ¿Será que nadie se dio cuenta entonces? Para mí que sí se dieron cuenta. Para mí que sí se dieron cuenta. Pero no pudieron ayudar, no pudieron abordar a tiempo, a veces por no meterse, o a veces uno por decir, no me puedo meter en problemas, mejor no digo nada, ¿no? Dejamos de lado y perdemos esa humanidad que debemos tener todos, ¿verdad? Y esta empatía que debemos tener todos. Siempre pensando que de repente esa señorita que está pasando por ese problema puede ser mi hermana, mi prima, mi hija, mi vecina, mi mamá, mi tía, ¿verdad? Exacto, Angélica. Perdemos la empatía. Y hoy en día en las aulas, hasta desde los más pequeñitos de educación inicial, vemos a veces episodios de bullying, ¿verdad? Vemos a veces episodios en donde los niños hablan de otros y se atacan entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo, chicos, con la salud mental? Estamos en una alerta, ¿verdad? Y esto va con el tema de la gestión de las emociones, porque hasta un profesional, como la señorita en mención, ¿no? Pasó por una situación similar y no pudo dominar sus emociones, no pudo controlar su estabilidad, su salud mental, no lo pudo percibir. Y miren en qué terminó. Entonces, si hablamos de este tema es porque evidentemente nosotros vamos a llegar a ser profesionales en algún momento. Ustedes son de repente docentes, auxiliares que ya trabajan, ¿verdad? Y nosotros no podemos normalizar esto. Realmente hoy en día tenemos que tomar en cuenta la importancia de gestionar adecuadamente nuestras emociones desde un punto profesional, desde nosotros los profesionales, hasta desde lo más pequeñitos, y tener esta capacidad de observación que nos permita a nosotros actuar de manera oportuna, porque no podemos esperar a que pase algo, ¿verdad? Tenemos que aprender a tomar acciones en el momento oportuno. Y les comento esto, chicos, porque aquí hay una palabrita importante en este PPT,
y hablamos de que el docente o el profesional o el encargado debe de tener cierto dominio de sus emociones. Y en el video que hemos visto, ¿qué nos dijo la doctora al comienzo, cuando empezó? Que partimos también de uno mismo, ¿verdad? De poder controlar, manejar, regular estas emociones para trabajar activamente, ¿verdad? Entonces, chicos, este tema es algo muy delicado, pero es muy importante tomarlo en cuenta o tomarlo como un ejemplo, ¿no? De lo que podría suceder de repente cuando nosotros no actuamos de manera oportuna, no somos empáticos a veces con las situaciones de los que están a nuestro alrededor. Obviamente todos pasamos por una serie de circunstancias que nos cambian en el proceso, pero para esto tenemos que saber reconocer también en qué momento, ¿no? No podemos dominar estas emociones y necesitamos esta ayuda necesaria, ¿sí? Así que bueno, dejando de lado esta situación, ¿no? Y vamos a continuar con el siguiente punto. Y vamos a tomar en cuenta el siguiente punto que tenemos aquí. Y hablamos de ciertas consideraciones, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando hablamos de consideraciones? Estas consideraciones para el desarrollo de las emociones en el nivel inicial. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que para poder facilitar el trabajo de las emociones en el nivel inicial, se proponen diferentes estrategias que permitirán a los niños reconocer sus emociones y de los demás, identificar las emociones positivas y negativas y tratarlas. Y estas actividades desarrollarán la confianza, la integración y el apego entre los niños y los maestros. Se sugiere tener en cuenta lo siguiente: encontrar actividades que promuevan la conciencia corporal y compararlas con sentimientos, como la sensación de que el estómago ruge porque siente un vacío por dentro y porque evidentemente tiene hambre. Entonces, es una forma de poder hacer que el estudiante pueda identificar que hay emociones que están ligadas a las sensaciones del cuerpo, a las necesidades que tiene el cuerpo. También cuando nosotros decimos, ay, la cabeza da vueltas, es una manera de enseñarle al niño o a tu niño, ¿no? Cómo el cuerpo y las emociones están completamente conectadas. Sabemos muy bien que dentro de la educación inicial de la psicomotricidad hay una especie de trabajo holístico, ¿verdad? Hay una especie de trabajo totalmente completo en donde se desarrolla el cerebro, las emociones, el corazón, el alma, el cuerpo, los movimientos, ¿verdad? Es por ello que tenemos que tomar en cuenta que estas actividades que nosotros podemos ayudar a identificar ciertas sensaciones con ciertas emociones, van a poder ser un claro ejemplo de que ellos puedan aprender a identificar ciertas emociones y saber avisar en qué momento yo puedo decir que tengo hambre, o en qué momento puedo decir que me siento mal o que estoy cansado, ¿verdad? Y es por eso que hablamos de que el cuerpo y las emociones están debidamente conectados. ¿Estamos conectados o no, chicos? Sí, ¿verdad? Nuestro cuerpo está conectado. Nuestro cuerpo está conectado a nuestras emociones, a nuestro cerebro. Cuando nosotros nos sentimos tristes a veces o mal, no queremos ni comer en algunos casos, a pesar de que tenemos hambre, pero no queremos comer. Y es porque nuestra mente, nuestras emociones están debidamente, pues, por así decirlo, están mal. De igual modo, es importante que los niños, ¿no?, entiendan la importancia de la calma y aprendan a autorregular su conducta. Y de esta forma, al modificar el estado físico, pueden cambiar el emocional. Este es otro tips. ¿Qué cosa quiere decir esto? Cuando a veces nosotros, de repente ya nuestras amigas nos dicen, oye amiga, estoy triste, no sé qué, de repente por ahí nosotros le decimos, ¿qué te parece? Vámonos a caminar, a dar una vuelta, a comer algo. Y cuando nosotros la vemos o ya estamos comiendo algo o estamos dando una vuelta, automáticamente sus emociones cambian. Es lo mismo que ocurre con los niños. De repente están llorando, aburridos en casa y por ahí de repente decimos, no, vamos a dar una vueltita a caminar o a comprarte un helado. Y el niño automáticamente cambia, ¿verdad? Otro tipo también de cómo nosotros podemos hacer que los niños entiendan la importancia de la calma es darle esa tranquilidad. Si nosotros llevamos a cabo actividades de relajación, como respiraciones lentas y profundas,
Les va a permitir, evidentemente, calmarse y dejar de lado el estrés, porque los niños de por sí se estresan mucho, porque como todavía no saben expresarse, no saben decir, no saben hablar adecuadamente, se estresan porque no saben qué es lo que tienen y no saben cómo expresarlo. Es por ello que cuando nosotros estamos dentro de un aula y vemos que los niños están como muy hiperactivos o como que están un poco aburridos, como que están entre ellos ya queriendo pelear o cosas así, ¿qué es lo que podemos hacer en una situación así, chicos? ¿Qué es lo que podemos hacer? A ver, ¿quién me responde? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues vamos a hacer lo siguiente. Chicos, vámonos a dar una vueltita al patio. O vamos a bailar. Muy bien, Janet. O vamos a bailar, chicos. Vamos a hacer un juego. Muy bien, Ángela. Claro, efectivamente. ¿Verdad? Son técnicas, son actividades que nosotros podemos hacer de manera repentina según lo que observamos en el aula. Y es por ello que es muy importante, ¿no? Que los niños entiendan la importancia de estar tranquilos, ¿verdad? De poder tener esta capacidad de que puedan aliviar el estrés. Otra actividad que también invita a los niños a expresar sus sentimientos es la que se puede hacer a través de los colores, reconociendo sentimientos propios o ajenos, jugando juegos para expresar o nombrar emociones, dejar que las entiendan a través de acciones y adivinar cuáles son. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos actividades de títeres, podemos jugar con los títeres haciendo referencia a las emociones o a los comportamientos de ciertos niños y de saber cuáles son las consecuencias o cuáles fueron los motivos. Y de saber que también mediante una actividad, ¿no? Podemos ayudar a que ellos puedan entender sus propias emociones y la de sus compañeros. Muy bien, Janet, claro, mediante el dibujo, mediante las actividades sensoriales también, chicos. Las actividades sensoriales son una es un gran beneficio para poder canalizar las emociones. La actividad sensorial permite que el niño, mediante el tacto, pueda relajarse, pueda desestresarse, pueda aliviarse de ansiedad. Es por ello que es muy importante conocer también qué tipo de actividades sensoriales puedo usar, por qué razón es importante la actividad sensorial. Nosotros creemos que solamente es que juegue con de repente arena, con arroz, o que haga ciertas actividades. Y no, chicos, nosotros tenemos que tomar en cuenta que las actividades sensoriales van mucho más allá. Es una confabulación entre el desarrollo cognitivo y el aspecto emocional, el aspecto de los sentidos. Y es algo más englobado, es algo más holístico. Entonces, viendo este punto sobre las consideraciones para el desarrollo de las emociones en el nivel inicial, podemos definitivamente tomar en cuenta que estas actividades nos van a ayudar a promover una estabilidad, a regular emocionalmente a nuestros niños en el momento que estén de repente o que sean necesarios, ¿sí? Así que vamos a continuar con el siguiente PPT. Pero antes de continuar con el siguiente PPT, chicos, vamos a hacer una pequeña actividad, ¿sí? Les voy a compartir a cada uno de ustedes un pequeño enlace por el chat para que me puedan responder unas preguntitas sobre las emociones, ¿sí? Lo único que tienes que hacer es presionar el enlace que te estoy mandando ahorita en el chat del Meet, ¿sí? Y les voy a dar unos 5 minutitos para que respondan este pequeño cuestionario, ¿sí? Este test de complementación de aprendizaje, que es el que yo le he denominado ese nombre, nos va a ayudar a comprender un poquito lo que hemos estado viendo hasta ahorita, ¿sí? Y esto me va a complementar lo que yo estoy aprendiendo, ¿sí? Y va a ser muy importante que ustedes puedan definitivamente intentar resolverlo, porque esto también me va a mí a dar una perspectiva de cómo estamos trabajando, ¿sí? Así que chicos, voy a esperar que se unan para poder activar el cuestionario, ¿sí? Es un pequeño test de complementación, así que lo vamos a hacer en 5 minutitos, no más,
para luego continuar con nuestra clase, ¿sí? Lo voy a activar en este momento y vamos a ir respondiendo a las preguntitas que tengo. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería una de las preguntitas que tengo? ¿Qué son las emociones? Una de las preguntitas que tengo. Chicos, ¿qué serán las emociones? ¿Qué serán las emociones, verdad? Otra preguntita que yo también tengo, por ejemplo, ¿cuáles son las emociones básicas? ¿Cómo influyen las emociones en la toma de decisiones, verdad? Y evidentemente nosotros tenemos que tomar en cuenta que esto nos va a ayudar a nosotros a ver un punto diferente sobre lo que estamos aprendiendo. Por ejemplo, nosotros diremos, ¿quién es Paul Ekman? Pues Paul Ekman, sí chicos, para poder comprender un poquito, es un psicólogo estadounidense que fue conocido por sus investigaciones sobre las emociones y la expresión facial. ¿Sí? Él tiene ciertas contribuciones que ha dado para el desarrollo, ¿no? De lo que corresponde las emociones y la expresión facial. Él tiene la teoría de las emociones universales. Ekman, por ejemplo, propuso que existen emociones universales que son reconocidas y expresadas de manera similar en todas las culturas. ¿Qué más nos dijo, por ejemplo, Ekman? Él habló sobre el sistema de codificación de la acción facial. Ekman desarrolló un sistema para poder codificar y analizar las expresiones faciales, lo que ha sido ampliamente utilizado en las investigaciones sobre emociones. ¿Qué es lo que también nos dijo Ekman? Habló sobre los estudios sobre la detección de mentiras. Ekman ha investigado la capacidad de detectar mentiras a través de la observación de las expresiones faciales y el lenguaje corporal. Algo tan importante, por ejemplo, él considera que las emociones universales parten desde la felicidad, la tristeza, la ira, el miedo, la sorpresa y el asco. También sabemos que él ha hecho algunas implicaciones de investigación en la mejora de la comunicación, ¿no? Sobre las emociones y la expresión la expresión facial, perdón, que puede ayudar a mejorar la comunicación interpersonal. También sobre ciertas terapias y tratamientos importantes para poder tratar trastornos emocionales. Entonces, evidentemente, Paul Ekman es uno de los referentes, ¿no? Sobre las investigaciones orientadas a las emociones y las expresiones faciales. Es por ello que es muy importante aprender un poquito de esto, porque esto nos ayuda a nosotros a contribuir en las observaciones que hacemos con nuestros niños y también de los papitos, chicos, también de los papitos. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, les comento. Dentro de lo que corresponde a educación, nosotros estamos muy inmersos a trabajar con niños. Y los niños tienden a decir en algunos casos, pues a veces en algunos casos también mienten, ¿verdad? Por llamar la atención, por decir una serie de cosas. Pero sin embargo, hay un punto de partida. El niño puede mentir por muchas razones, pero hay una razón principal. A veces es por llamar la atención o porque algo ha visto y se siente inseguro y ya tiene miedo. Entonces su mentira es una forma de decir, no, ojo, mira, hay algo que me puede pasar y tengo miedo. Entonces es por ello que los psicólogos toman acción rápida. Cuando ven que un niño dice muchas mentiras o cuando un niño está diciendo algo que puede perjudicar o que está, mejor dicho, inmiscuyendo a sus padres, ¿no? Les comento, ¿no? Nosotros teníamos un caso, una niña, ¿no? Que había sido adoptada por una pareja, ¿ya? Entonces, Inavif ya había pasado a la menor, a esta pareja. La señora muy emocionada, no había podido tener hijos y la señora estaba emocionada por tener a la niña. Entonces la niña un día me dice, ¿no? Y hacemos una actividad y a mí y a mi otra colega nos dice que su papá como que se echaba con ella a su costado todas las noches, ¿no?
Bueno, hasta ahí, bueno, su papá, bueno, ¿no? Y un día decidimos hacer una actividad con dibujos para saber cómo te sientes hoy o qué es lo que haces en casa. Entonces la niña hizo un dibujo, algo relacionado a algo que, bueno, no puedo mencionar, pero algo que sí era de alerta, ¿no? Entonces al comienzo, una de las auxiliares me dijo, no, Miss, esa niña está mintiendo, me parece que quiere llamar la atención. Yo le dije, no, error, tú no puedes decir que un niño quiere llamar la atención cuando dice algo o cuando hay algo, algunos indicios que definitivamente no cuadran. Le digo, ¿no? Entonces decidimos llamar a la mamita, decidimos hablar con la niña poco a poco. Y resulta, chicos, que no había pasado nada malo, pero sí estuvo muy propensa a que pase algo. Y la mamá eh, no había mencionado hasta que la mamá lo dijo, ¿no? Y me dijo, no, sí, que a veces él no llega tomado y se va al cuarto de la niña. Entonces, evidentemente, esta señora no estaba en la capacidad de ser madre, ¿verdad? O de tener a la niña, porque pocas palabras la estaba exponiendo. Entonces, nosotros tuvimos que tomar acción. Y es por ello que nosotros tenemos que observar a nuestros niños, porque mediante ciertas actitudes, ciertas expresiones faciales, ciertas emociones, podemos detectar qué es lo que pueden estar pasando en el hogar o qué es lo que pueda pasar en el hogar, ¿sí? Les comento esta experiencia para que ustedes de repente lo puedan tomar en cuenta también en sus escuelas, en sus aulas, de que nosotros, las auxiliares de educación inicial, las docentes, somos las que estamos más allegadas a nuestros niños y las que de repente podemos actuar a tiempo y salvar oportunamente a cada uno de nuestros niños ante una situación de emergencia o de alerta, ¿sí? Ahora sí, chicos, vamos a continuar con el siguiente punto. Voy a dejar que todavía resuelvan la actividad y vamos viendo, chicos, cómo vamos. Muy bien, chicos, vamos intentándolo. Muy bien, vamos aprendiendo. Así que vamos a seguir con el próximo PPT. Y vamos a hablar de ciertas estrategias, ¿sí, chicos? De ciertas estrategias en el nivel inicial para el desarrollo de las emociones. Por ejemplo, tenemos la estrategia de así soy yo. Para realizar esta actividad se invita a los niños a dibujarse a ellos mismos y dibujar los juguetes, ¿no? Con los que se sientan cómodos, definiéndose así a uno mismo, ¿no? A ellos mismos. Después de dibujar el retrato, cada niño tendrá un tiempo determinado para que explique qué fue lo que dibujó y el porqué de cada componente. Un buen ambiente en el aula es beneficioso, así como unas buenas relaciones sociales basadas en el entendimiento mutuo. Por eso que es importante enfatizar que la voz de cada niño necesita ser escuchada y que cada uno de nosotros, ¿no? Debe de tomar esta importancia de poder escucharlos para que ellos sientan que son importantes y valorados, no solamente en casa, sino también por los maestros y los compañeros. Hablamos también de otra estrategia que son los abrazos musicales. El propósito de esta actividad es relacionarlo con los integrantes de un aula y enriquecer la interacción social. Podemos usar instrumentos musicales. En el desarrollo de la actividad, nosotros vamos a hacer que los participantes toquen la música mientras que bailan en el aula y tan pronto como la música se detuvo, se van a abrazar. Entonces vamos a hacer que estas actividades realicen una interacción social los niños. También tenemos la estrategia de la gran tortuga, que el objetivo es enriquecer relaciones sociales, buscar y brindar ayuda, aprender a resolver problemas juntos con otros. El material puede ser una almohada, ¿no? Y se puede jugar juegos en un espacio del área de psicomotriz, ¿no? Con estas colchonetas, en donde nosotros podemos hacer pues ciertos ejercicios, donde ellos pueden saltar, pueden dar vuelta, ¿no? Y podemos formar grupos de niños también con esta actividad. Vamos a seguir con el próximo PPT. También hablamos del dibujo en equipo. El dibujo en equipo nos permite a nosotros que los niños se integren entre ellos, que puedan enriquecer las relaciones sociales, que puedan admitir errores y disculparse. Y lo único que vamos a necesitar son lápices y papeles.
nosotros podemos crear grupos de niños según la cantidad que podamos y que tengamos, y los grupos se deben mantener en fila. Y los niños de la primera fila de cada fila, los niños de cada fila van a tener el lápiz y van a colocar en una hoja enfrente, o sea, vamos a colocar una hoja enfrente para que nosotros al decir una pregunta, por ejemplo, árbol, el niño comienza y el primer niño de cada línea, de cada fila, toma el lápiz y corre hacia el papel para empezar a hacer el dibujo, según la pregunta formulada, ¿no? O según el objeto que yo mencione. Y esto evidentemente, ¿no? Haremos que pase cada niño en que pase cada niño de cada fila. Y así nosotros vamos a hacer que trabajen en equipo. Ahora, evidentemente este es un trabajo en el cual nosotros lo podemos modificar, no podemos realizarlo de repente de esta manera, por ahí de repente lo podemos hacer de otra forma, de repente no con un lápiz y un papel, sino con un plumón, o de repente con mis manitos de témpera, elegir el color que yo quiera y pongo bandejitas de témperas de colores, y voy y agarro mis manos y lo pongo en las paredes, ¿no? Y es una forma también de poder integrar a nuestros niños porque trabajamos en equipo y comenzamos a tener empatía también. El juego del dragón. El juego del dragón es un juego que va a enriquecer ciertas interacciones de los niños, ¿no? En el cual nosotros también vamos a desarrollar grupos de niños dependiendo de la cantidad que tengamos, ¿no? Y el primer niño de la fila asumirá pues el papel de la cabeza del dragón y el último niño será la cola. El último se amarrará una pañoleta en la cintura, lo que hará posible agarrar la cola del otro dragón, y así evidentemente los dos niños, los dos grupos de niños, van a buscarse entre sí para saber quién es el que agarra la cola y retira el pañuelo del dragón, y ese será el niño o el grupo que pueda ganar. En este caso, nosotros tenemos que considerar que como son juegos orientados a mucha actividad física, en el cual pueden chocarse, pueden caerse, nosotros podemos hacerlo en el área de psicomotricidad, con estas colchonetas grandes que normalmente se tienen dentro del área, ¿sí? Así que vamos a seguir con el siguiente punto. Y vamos con los puntos claves para tomar en cuenta, chicos, dentro de lo que es la gestión de emociones en la educación inicial. Un punto importante que tenemos que tomar en cuenta es, te observo porque quiero entenderte. El punto de partida para construir un vínculo entre docentes, auxiliares y alumnos es conocer el nombre de cada niño, conocer su familia, las condiciones de vida, asimismo observar su comportamiento y la forma en que se expresan para aprender sobre ellos. Conocer a un niño, como dijo Barry Brazelton, es observar, y como dijo Albert Einstein, si quieres conocer a una persona, no la escuches, sino observa cómo se comporta. Entonces, cuando yo estoy observando a un niño, es porque quiero entenderlo, chicos, no porque quiero controlar qué es lo que hace, sino porque quiero entenderlo, quiero ver qué más hay de ese niño. Segundo, te entiendo y te acompaño con respeto. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de las observaciones respetuosas, sensibles, empáticas y sin prejuicios, podrá comprender a fondo a cada niño qué le gusta, qué no le gusta, qué situaciones le asustan, qué les hace sentir seguros, cómo suelen venir a clases todas las mañanas, qué niños están relacionados y tienen los mismos intereses, qué relaciones familiares son más importantes para ellos, etcétera. ¿Qué significa esto, chicos? Que evidentemente el auxiliar y la docente llega a conocer a tal punto a sus niños que hasta sabe que cuando ya entran del aula y ya están con la carita mirando hacia abajo o algo es porque algo les pasó, es porque algo tienen. Y el entenderlo, ¿sí? Es acompañarlo con respeto, es aprender a comprenderlo. Y es por ello que es muy importante tomar en cuenta estas pautas claves porque nos van a hacer entender, ¿sí? Que definitivamente, ¿no? Vamos a tener una perspectiva diferente de observar a nuestros niños de manera distinta. Tercero, te acepto incondicionalmente. ¿Qué es lo que quiere decir esta pauta? Nos dice que un elemento esencial de la seguridad y la confianza en sí mismos de los niños
es la conciencia y el sentimiento de que son aceptados incondicionalmente por quienes los rodean. Para hacer esto, es una buena idea practicar la observación sin prejuicios, bajo su cuidado y comunidad. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que la mente humana tiende a juzgar lo que observa, y aprender a observar el mundo sin juzgar requiere una práctica constante. Entonces, aceptar niños incondicionalmente significa aceptar su comportamiento sin juzgar, tratando de comprender qué hay más allá de ese comportamiento. Por ello que nosotros, como auxiliares de educación, tenemos que considerar el aceptar a nuestros niños de manera incondicional. Yo he visto y a mí ha sido de testigo, he podido ver que hay auxiliares, hay profesores que no aceptan a algunos niños, que dicen, no, este niño no, porque su mamá, porque su papá, y porque no hace caso, no sé qué, tiene esto, tiene lo otro. Yo he podido observar y he podido ver, y eso no debe ocurrir. Recordemos que nosotros los auxiliares de educación, los docentes, tenemos una vocación de servicio. Entonces, esto nos hace ver una forma distinta sobre el cuidado que nuestros niños merecen y sobre los niños que queremos que algún día, cuando sean adultos responsables, sean adultos emocionalmente estables, ¿sí? Y por último, tengo la siguiente pauta, que hablamos del te aprecio y te lo digo. El aprecio de los niños se puede demostrar fomentando su comportamiento, iniciativa y experimentación. Una forma de expresar esto es decir gracias, descubrir lo que notó sobre ellos y hacerles sentir que los notó y que los aprueba. También puedes mostrarles que confías en ellos cuando ellos intentan hacer algo por su cuenta y que realmente creen que pueden hacerlo. Y nosotros tenemos que aprender a darles esa confianza, a no limitarlos, a siempre agradecerles por cada actividad, por cada actitud que tienen. Entonces, nosotros tendríamos que decir que definitivamente los niños necesitan escuchar de nuestras palabras, necesitan escucharnos y también darles esa motivación, esa inspiración, esa seguridad que ellos necesitan para poder relacionarse entre todos y que ellos también sientan que son valorados, protegidos, atendidos, comprendidos. Es por ello que cuando hablamos de estas pautas para tomar en cuenta sobre la gestión de las emociones, tenemos que siempre, ¿no?, acordarnos de estos puntos importantes. Te observo porque quiero entenderte, te entiendo y te acompaño con respeto, te acepto incondicionalmente, te aprecio y te lo digo. Y esto nos va a permitir a nosotros tener una perspectiva diferente, porque cuando nuestros niños se dan cuenta que evidentemente nosotros tenemos un especial cariño, una especial atención, los escuchamos, los comprendemos, ellos se van a portar diferentes con nosotros. Ahora, acá hay un punto importante que dijo Albert Einstein. Dijo así, si quieres conocer a una persona, no la escuches, sino observa cómo se comporta. Entonces nosotros, para conocer qué es lo que pasa con un niño, el niño me puede decir, Miss, no tengo nada, pero si su comportamiento me habla, evidentemente voy a entender que algo está pasando, ¿verdad? El cuerpo no miente, chicos. Nuestra boca quizás podrá mentir, pero nuestro cuerpo no miente cuando nos sentimos mal, cuando algo pasa, y lo mismo ocurre con nuestros niños. Así que tomen en cuenta ese punto importante para poder siempre aplicar una observación adecuada. Chicos, les estoy compartiendo en el chat el video de YouTube que vimos en clase para que lo puedan ver de repente en algún momento, lo puedan compartir, de repente puedan sensibilizar con sus papitos, de repente en el aula, en el lugar donde ustedes trabajan, porque es importante conocer cómo es que las emociones tienen un gran impacto en el aprendizaje con cada uno de nuestros niños, ¿sí? Entonces, para tomar en cuenta el punto final de la clase del día de hoy, yo tendría que evidentemente terminar con un aspecto importante a considerar. Nuestros niños son el futuro del mañana, chicos. Nuestros niños son importantes. Nosotros debemos siempre darle la confianza y la seguridad que nuestros niños necesitan. Nuestros niños pueden equivocarse y está bien que se equivoquen. Recordemos una cosa importante.
Ya nosotros no le llamamos equivocación o error, le llamamos experiencia. Y mediante la experiencia viene el aprendizaje, y eso aplica para cualquier situación de la vida, chicos. Así que no olvidemos que nuestros niños son pequeños y están comenzando a vivir, están comenzando recién a conocer este mundo que en síntesis ha cambiado mucho, ha cambiado demasiado, que a veces hay mucha maldad en el mundo. Pero sin embargo, si nosotros podemos cambiar esa situación empezando desde nuestras semillitas, pues evidentemente vamos a tener un futuro mejor, una sociedad mucho mejor. Así que no olvidemos eso, la importancia de hacer que nuestros niños sean seguros de sí mismos, que tengan esa confianza necesaria para poder lograr todos sus objetivos, para poder gestionar sus propios aprendizajes y evidentemente se puedan desarrollar óptimamente ellos mismos, ¿sí? Ayudémoslos a que ellos sean seguros de sí mismos, independientes, autónomos, que esto les permita a ellos tener una perspectiva diferente del desarrollo de su vida y de su propia evolución, ¿sí? Bueno, chicos, entonces en este aspecto, el día de hoy hemos tenido un punto importante a considerar. Espero que lo tomen en cuenta, chicos, y revisen siempre su material, por favor, ¿sí? No olviden que es bueno que siempre revisen su material y que puedan leer, siempre informarse. eh, es importante que cada uno de nosotros nos podamos informar siempre, ¿sí? Muchas gracias, chicos, a todos por estar aquí presentes. Espero que les haya gustado nuestra clase del día de hoy y los espero el día martes, ¿sí? Muchas gracias a todos. Señorita Lucía.